Hola amigos serpiente, estás en el tarot de medianoche. En el primer comentario os dejo escrito el año y el elemento que os corresponde. Comenzamos con las predicciones para serpiente en sol, luna y ascendente. Para serpiente en sol, luna y ascendente. Y te sale el carro. Bueno, serpiente, pues entras en un tiempo de avance, de mucha fuerza, de mucho creer en ti, de ir hacia adelante y a por las victorias. Bueno, vamos a ver en qué te afecta esta energía. Bueno, pues vamos a por serpiente de fuego, en sol, luna y ascendente. Para serpiente de fuego, en sol, luna y ascendente. También nos está hablando de un contrato de trabajo para bastante tiempo. Mirar con detenimiento la fecha que os pone para saber que estáis firmando, pero sí que aquí está creando una estabilidad, por lo tanto no puede ser un contrato de corta duración. Tenemos el carro arriba que es de avance, es de tirar hacia adelante. Entonces yo creo que es un contrato, puede ser incluso que estemos hablando de un fijo. Bueno, también me estaban comunicando ahora que algunos de vosotros, esto no va a ser para todo el mundo, que estéis muy pendientes de los pasajes. Aquellos que hayáis comprado billetes de avión, de tren, de barco, cualquier de esto que hayáis comprado para viajar, fijaros bien. Me estaban avisando hace un momento porque puede que suceda algo. O vosotros os estáis equivocando con la fecha de embarque o que haya algún tipo de error. No lo dejéis para última hora. Aquellos que lo estéis escuchando y tengáis esto programado en vuestras vidas, comprobarlo porque es raro que me estén avisando. Se debe ser porque alguien tiene que recibir ese mensaje. Bueno, vamos a ver en qué te afecta esta energía a serpiente tierra en sol, luna y ascendente. Serpiente tierra en sol, luna y ascendente. Bueno, serpiente, pues va a ser una semana muy interesante para ti. Entras en un tiempo de muchísimo magnetismo. Van a hablar mucho de ti, de esa atracción que estás desprendiendo, de esa seguridad. Vas a provocar, sin proponértelo, la atención de los demás. Vas a desprender como un influjo ahí tipo amoroso, de atracción, que no van a poder quitar la mirada de ti. Vas a estar recibiendo regalos, palabras de amor, citas. Vas a sentirte poderoso o poderosa en el amor. Es un buen momento para atraer esas relaciones que a lo mejor no tenías o que antes te costaban, ¿no? Bueno, pues ahora eres como un imán. Vas a tener esa energía que vas a desprender y que todo el mundo va a querer hablar contigo. Todo el mundo va a querer estar a tu lado. Todo es como un magnetismo que lo vas a tener muy, se va a desarrollar mucho. Bueno, pues espero que lo pases bien y que esto dé pie a relaciones de amistad o de pareja, pues muy duraderas. Vamos a ver qué tal lo tiene serpiente de metal.
Para Sol, Luna y Ascendente en Serpiente Metal. En Sol, Luna y Ascendente para Serpiente Metal. Bueno, pues en este caso vais a estar buscando orientación porque vais a recibir unas cartas, pueden ser cartas, digamos, a nivel judicial y tengáis que consultar con algún tipo de abogado que os asesore sobre lo que vayáis a recibir. Puede ser también algún tipo de diagnóstico médico y estéis buscando pues la orientación de algún profesional, de algún tipo de tratamiento alternativo o algún lugar, algún sitio donde podáis llevar algún tipo de tratamiento, ¿no? sobre esta noticia que os va a llegar. No tienen por qué ser malas noticias, en absoluto. Pueden ser todo lo contrario, pueden ser noticias muy positivas. Aquí no hay ninguna carta negativa. Pero bueno, sea lo que sea, siempre tendrás que consultarlo con un profesional. Por ejemplo, os puede llegar noticias de una herencia, pues bueno, tendréis que llevarlo a través de abogados, ¿no? Es una carta de avance. Entonces, estas noticias que os llegan son positivas, son para seguir adelante. Es para abrir camino. No hay ni nada aquí que simbolice que sea negativo. Aquí tenemos el arco iris, tenemos el carro, el avance, el caballo, que siempre es tirar hacia adelante con fuerza. Es decir, que sea lo que las noticias que vengan, tanto si es a nivel económico como algo que estás esperando, una respuesta importante dentro de la empresa, las noticias que te van a llegar son positivas, pero sí que vas a estar buscando consejo o ayuda pues para poder transmitir esos papeles. Pero en general es positivo. Vamos a ver cómo lo tiene en este caso Serpiente de agua, el Sol, Luna y Ascendente para Serpiente de agua. Serpiente de agua en Sol, Luna y Ascendente. Bueno, pues aquí tenéis pensamiento de hacer un traslado, algo que va a venir rápido, muy rápido, en una fase lunar. Puede ser que toméis las decisiones quizás en una semana, a lo sumo un mes, para hacer ese cambio de vivienda, ese cambio de residencia. Es poner en orden tu vida. Lo haces para avanzar, para ir a mejor. Puede ser un cambio por trabajo. Quizás os cambiéis de casa también porque estáis esperando un bebé. Y de donde estéis, pues no tengáis lugar, no tengáis espacio. Con este cambio estáis buscando que os aporte esa tranquilidad, esa estabilidad, Así que es un paso positivo para vosotros, pero viene rápido, Quizás lo teníais en mente, pero no pensabais que esto en un momento dado podía correr a esta velocidad. Vamos a ver qué tal lo tiene Serpiente de madera en Sol, Luna y Ascendente. Para Serpiente de madera en Sol, Luna y Ascendente. Bueno, pues mira, Serpiente de madera le están comunicando de que si ha estado una temporada mala
que no os habéis encontrado bien, habéis estado baja de moral o habéis estado en tratamientos médicos y demás, pues aquí aparece una recuperación muy positiva, muy buena en todos los sentidos, tanto física como mental, como incluso a nivel espiritual, ¿no? Que a veces no lo tenemos en cuenta, pero también es importante. Un estado anímico que se fortalece después de haber pasado quizás pues algún tipo de enfermedad, porque ya venía de hace tiempo atrás. Aquí tenemos el árbol, si os dais cuenta. Es decir, que esto no es que haya sido, me he resfriado y me ha durado una semana, no. Esto estamos hablando de recuperación de algún tipo de enfermedad de hace mucho tiempo atrás y que ahora ya estáis saliendo de ella y aquí ya está el árbol confirmándote esa recuperación, esa fuerza. Vuelves a recuperar la energía, vuelves a recuperar las ganas, el poder. Te ves capaz de tirar hacia adelante. Has ganado esa batalla, ¿Ves? O es el carro, pero también, si te das cuenta, es como si viniera de una guerra, como si viniera de una batalla, ¿no? Entonces es el triunfo a esa enfermedad que llevabais arrastrando durante mucho tiempo. Alegro mucho por todos vosotros. Bueno, pues os deseo muchísima suerte y muchísima sabiduría y que todo esto se lleve a buen puerto. Bueno, pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias.